Buenas noches, mis hermanas. Hoy es jueves nuevamente. Gracias a Dios que ha puesto este día para aprender más de su palabra, para conectarnos unas con otras, para estar unánimes en el mismo sentir. Damos gracias a Dios por todo esto. Hoy les pasaré el resumen de lo del 20 de octubre, que fue en la conexión que nuestras hermanas asisten, y fue Ani Arroyo la que dio el tema. El tema es José, un hombre que confiaba en Dios, y está basado en Génesis 37, en el martes 18, en nuestro devocional, martes 18 de octubre, y vamos a ver una historia bien interesante. Ya la leímos en el devocional, ya nos platicaron algo y vamos a ver cómo se desarrolla. Voy a orar primeramente. Padre Santo, Señor Dios de los cielos, que tu reino no tiene fin. Venimos delante de ti, Señor, hoy reuniéndonos virtualmente, Señor, para conocer más de tu palabra, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, por todo lo que tú haces con nosotras y todo lo que harás, Señor. Nos estás preparando para lo que sigue, Señor. Este ejemplo de José, Señor, es bien importante para nuestras vidas. Para mí es tan importante, Señor, para tener paciencia en las tribulaciones, en la vida diaria, en nuestro ministerio, que dice Betty, que es nuestro campo misionero, la casa. Te damos la honra y la gloria y te pedimos que esto sea para que nosotros podamos crecer cada día más, Señor, y parecernos más a ti. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, mis hermanas, pues es Génesis 37 y trata de la historia de José. Aquí inicia este capítulo con la historia de José, que es la figura principal del resto de los 14 capítulos del libro de Génesis. Y queda un capítulo entre estos 14 que no es de José. Y su historia se divide de una manera muy importante entre el periodo de humillación entre sus hermanos y todo lo que sufre él, y el de su exaltación. Y ahí vemos un tipo de Cristo. Y todo el destino de los creyentes, de todo creyente, tiene que ser pasar por tribulaciones para un crecimiento espiritual. Y verdaderamente nosotros pasamos por tribulaciones porque nuestro carácter tiene que ser transformado, tiene que ser deshecho prácticamente para que surja Dios, ¿verdad? Para que Cristo sea al que reflejemos. Entonces, no es fácil, además de las tribulaciones especiales y las que pasamos en la vida, en pérdidas, en situaciones económicas, en situaciones de falta de trabajo, en situaciones de diferente forma, pues nosotros tenemos que entrar al reino de Dios después de una tribulación, después de haber pasado aprendizajes y haber tenido que moldear nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de responder ante la tribulación y ante las circunstancias de la vida. Así es este aprendizaje. Bueno, pues vamos a ver que José es hijo de Jacob. Y Jacob, recuerdan que Dios le cambió su nombre por Israel. Jacob tuvo 2 esposas, también recuerdan esa parte, que pues primero lo engañó su suegro y le dio a Lea, y después le dio a Raquel.
que es el amor de Jacob. Realmente él estaba enamorado de Raquel y tuvo que esperar 7 años para poder casarse con Raquel. También tuvo 2 concubinas. Y bueno, pues entonces vamos a lo que nos platicó y nos explicó Annie. José es el preferido de su padre. En este entonces él tenía 17 años, un chico consentido, un chico preferido por su padre. Entre los 12 que él tenía, ya son los 12 que representan las 12 tribus de Israel. Y bueno, yo me pregunto, ¿verdad? El Señor escoge a su pueblo, sale de estas 12 personas. Muchos no son, o la gran mayoría no son modelos, ¿verdad? Rubén y sus hermanos, los hijos de las concubinas, no son tan modelo para el pueblo santo. Pero yo me sorprendo, ¿verdad?, de que Dios moldea, Dios prepara a su pueblo de maneras tan diferentes, que a nuestros ojos y a nuestro entendimiento, pues sería así como que, híjole, yo creo que había otros mejores, ¿verdad? Pero el Señor tiene sus propósitos grandiosos y Él escogió a estas 12 personas para que de ahí salieran las 12 tribus del pueblo de Israel. Bueno, pues ya están los 12, como les decía, porque en el capítulo 35 muere Raquel. Y pues José se queda con, más bien, perdón, Jacob se queda ya con sus 2 hijos pequeños, los más pequeños, que son José y Benjamín. Y José en este caso pues ya tiene 17 años y es el primogénito. Aquí nos explica Anita que, bueno, como les decíamos, pues él es el preferido. José es el predilecto de su papá. Y este José tiene que convivir con sus otros hermanos que no son muy agradables ni buenas personas, y pues obviamente no es una familia que tiene paz. Son 2 concubinas y Lea, porque Raquel ya murió, y pues hay una envidia muy grande sobre José por esa preferencia que tiene su papá. En parte, pues yo siento que es responsabilidad de Jacob el no tener una autoridad, ¿verdad?, sobre los hijos. Y yo me pregunto, como todos nosotros cometemos errores como padres, ¿verdad? Pero Jacob tuvo unos encuentros maravillosos con Dios, maravillosos. Y él aparentemente no avanza, ¿verdad? Según lo que nosotros vemos en la Biblia, en un crecimiento mayor para buscar a Dios en todo momento y dirección para guiar a sus hijos. No es una familia modelo, hay mucho odio, mucho resentimiento, mucha envidia, y José tiene que vivir en medio de todo eso, y él es el causante de esas envidias y de esos celos por el trato preferido que le da a su padre. Bueno, pues vamos a ver qué sigue. Annie nos narró pues que Jacob está cometiendo el mismo error que sus padres con él en la crianza. Ustedes saben que sus padres tenían cada quien a un consentido. La mamá de Jacob prefería a Jacob y
y Esaú era el consentido de Isaac, era el primogénito, pero no había una unión entre la pareja, entre Isaac y Rebeca, y como dice bien el pastor en muchas cosas, ¿verdad? Cada quien jala para su lado y no había una unión. Así Jacob no tiene una dirección para criar a su familia. Entonces, pues Raquel muere en el parto de Benjamín, su segundo hijo, y es el amor de Jacob, Raquel. Entonces le da la primogenitura, sin decirlo precisamente, sin llamar a todos y decir José ahora es el primogénito, por una razón muy especial. Cuando él le regala la túnica a José, esa túnica de colores que representa nobleza, nos platica Ani, ella investigó, representa autoridad, representa que él es el líder de esa familia. Sus hermanos lo saben y aún aumenta el odio, la envidia. ¿Y por qué es esto? Porque el primogénito es Rubén, hijo de Lea, es el primer hijo de Jacob y a él le pertenece la primogenitura. Pero sucede que este hijo, Rubén, duerme con Bilha, la concubina de su padre. Y pues este pecado del cual se entera su padre le hace perder la primogenitura. Entonces Jacob pues le da esa autoridad a José. Pero nosotros vemos la mano de Dios, ¿verdad? Como ya sabemos en qué va caminando esta historia, pues sabemos que Dios está respaldando todo esto porque está usando a José para salvar a su familia y a la nación y a otras naciones de una hambruna. Y bueno, entonces pues vamos viendo que esa túnica de colores va a causar aún mayor odio en los hermanos de José. Y pues ustedes saben qué pasa con José. Sus hermanos que lo odian necesitaban un pretexto para hacer algo, ¿verdad? Y pues vamos viendo que el papá Jacob le dice a José en un momento dado que vaya a buscar a sus hermanos que están pastoreando las ovejas y están muy lejos, pero él obedece. Ani nos dice que está muy lejos, que es como si fuera hacia Cancún, ¿verdad? O de Cancún a playa, más o menos. Entonces él tiene que caminar y tiene que buscar a sus hermanos porque su papá está con pendiente de ellos. Están pastoreando las ovejas, buscando pastizales, porque sabemos que el lugar es desértico. Entonces tienen que buscar donde haya agua y donde haya pastos para pastorear las ovejas y pues tienen que caminar mucho y descansar. Las ovejas no pueden echarse el viaje de un jalón, ¿no? Entonces, pues él va obedientemente a buscar a sus hermanos. Y ese es el momento oportuno que encuentran sus hermanos cuando logra llegar José con ellos, porque cuando va al lugar donde debían estar no los encuentra. Y alguien le dice pues que ya se movieron y que están en otro lugar y él va a caminar nuevamente y lo ven de lejos sus hermanos y con la túnica y pues ya saben que eso les enciende más el furor de odio que tienen contra José. Entonces ahí dicen pues matémoslo
es la oportunidad de deshacernos de él. Están muy lejos de casa, nadie va a saber qué pasó y le van a quitar la túnica, es lo que ellos piensan, matar un animal y de los que llevan allí pastoreando y decirle a su papá que alguna bestia lo devoró, ¿verdad? Y lo mató, o que lo mató y pues ya lo de devorar, pues ya se lo imagina el pobre padre. Entonces, pues en ese trayecto, ¿verdad? Rubén, aunque ha perdido la primogenitura, desea rescatar a su hermano. Le mueve el corazón no cometer una falta. Seguramente él ha sido redarguido con el pecado que cometió contra su padre y ahora no quiere cometer otro más. Bueno, mis hermanas, pues saben que esta historia es larga y resulta que a fin de cuentas lo meten a una cisterna y luego Judá es quien lo rescata de esa cisterna y ven unos comerciantes que van a Egipto y lo venden. Y pues se va cumpliendo lo que Dios quiere realmente. Dios usa a la gente de diferentes maneras para que sus propósitos sean cumplidos. Entonces, pues José va a Egipto y lo llevan como esclavo y es vendido a Potifar. No les platico más porque se va a hacer largo y ustedes saben más o menos. Y ya saben que estos audios es para que busquemos y nos interesemos más en la palabra de Dios y escudriñemos todo lo que tenemos que hacer. Bueno, Annie ve en José virtudes y realmente José tiene un corazón especial. Dios escoge a gentes con un corazón especial para casos especiales, ¿verdad? Para situaciones especiales y en esta historia pues vemos que Annie nos marca 4 virtudes de José y nos las pone como para nosotras también, ¿verdad? Es bien importante que nosotros vayamos cambiando nuestra manera de pensar. Esta es nuestra carrera que tenemos que correr, nuestra batalla todos los días en nuestras circunstancias y estas virtudes debemos irlas desarrollando en nuestra vida diaria, en nuestra carrera que tenemos que correr todos los días. Y José es leal y fiel. Esa es la primera virtud. Es leal con su padre. Él le cuenta todo lo que hacen sus hermanos. Se puede interpretar como que era chismoso, ¿verdad? Pero no es la finalidad. Lo que pasa es que sus hermanos no eran de buena fama. A lo mejor ya le llevan bastantes años y ellos tienen otra mentalidad y su corazón pues tiene que ser trabajado también. Entonces no tienen buena fama. Hay muchos estudios sobre este asunto y pues parece que cometen muchos pecados en el camino, ¿verdad? En este trayecto de su vida. Y él le platica a su papá, pero tampoco se ve como que el papá vaya corrigiéndolos, ¿no? El carácter de Jacob es como muy paciente, muy apacible y no es disciplinador. Pero bueno, él le platica lo que sucede con sus hermanos y él es leal y nosotros vemos pues que también José yo veo que tiene cierto orgullo, ¿no? Por eso el Señor tiene que tratar su corazón en toda esta tribulación para que sea útil para lo que Él necesita.
dentro de todo eso es un buen chico, es un buen muchacho, y por eso es el que el Señor lo escoge. Entonces, después la segunda virtud es que él es valiente. Sus sueños tenían un propósito divino y es valiente porque todo lo que él pasa, todas esas tribulaciones, pues las enfrenta, la verdad las enfrenta y nunca se aparta de Dios. Él nunca se aparta de Dios, eso es bien importante. Y acuérdense que estas virtudes, Ani nos las enfoca en nuestra vida diaria, ¿verdad? Tenemos que ser leales y fieles al Padre principalmente y ser valientes en llevar nuestra cruz, en pasar las tribulaciones que tenemos que pasar y siempre poner nuestra mirada en el Señor, aceptar las cosas para seguir adelante y ser transformadas. La tercera virtud es que confiaba en Dios. No es fácil confiar en Dios, y menos en esas circunstancias en que José, imagínense en esa cisterna donde lo metieron y ahí lo dejaron y sus hermanos se van a comer tranquilamente. Pues no es fácil estar ahí y seguir confiando en Dios, diciendo pues a ver a qué horas viene el Señor y me salva de esto, ¿no? No es tan fácil en esas tribulaciones tener la fe suficiente para decir el Señor hará, el Señor hará. Entonces, él seguía confiando en Dios, él tenía sus sueños y tal vez muy dentro de su corazón sabía que se iban a cumplir. Él tenía su promesa. Y la cuarta virtud es que era obediente. Annie nos dice que fue obediente con su papá, pero también yo sé que vemos en las siguientes situaciones que él vive, que es obediente a Potifar, es obediente al Padre, a Dios, cuando la esposa de Potifar lo quiere seducir y él obedece a Dios, ¿verdad? Y obedece a su amo, no queriendo faltarle en nada, pero sobre todo obedece la palabra de Dios y no quiere ensuciar su nombre ni ensuciar a otros. Él es obediente totalmente y así tenemos que ser nosotros. Nos cuesta trabajo, mucho trabajo, pero tenemos que desarrollar esas virtudes. Bueno, vamos a la última parte. Vemos que la fe de José lo ayudó a sobrellevar toda la tribulación. Y Dios muestra siempre su soberanía y autoridad en la vida de José. Y ahora Annie nos dice algo bien importante. Vimos al principio que algunos comentaristas ven a José como un tipo de Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver las coincidencias que hay y un comparativo que nos pone Annie. Y es que vamos a ver en José, Génesis 37:2, era pastor de ovejas. Él también pastoreaba o supervisaba a sus hermanos en el pastoreo de las ovejas. Y vamos a ver en nuestro Señor Jesús que en Juan 10:11 Él es el buen pastor. José es amado por su padre. En 37:3, el Génesis 37:3, vemos que es el preferido de su padre, ¿verdad? Y en Mateo 3:17 vemos en nuestro Señor Jesucristo que Jesús es amado por el Padre. Es cuando la voz del cielo, después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, se oye la voz desde el cielo que dice, este es mi Hijo amado. Después, en José vemos que es aborrecido por sus hermanos en 37:4. Y Jesús, nuestro Señor, también en Juan 7 del 4 al 5,
Dice que sus hermanos no lo conocían, no lo reconocían. Y vemos que el pueblo de Israel no aceptó a Jesús, no reconoció que él era el Mesías. En Génesis 37:14 es enviado para buscar a sus hermanos, ¿verdad? Y en Hebreos 2:11 dice que Jesús vino a buscar a sus hermanos, porque nosotros pasamos, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios y somos hermanos de Jesús. Planearon darle muerte a José en Génesis 37:20 y en Juan 11:53 igual planearon matar a nuestro Señor Jesús y le quitaron en Génesis 37:23 la túnica. Esa túnica de José era muy especial, pero Jesús tenía una túnica que en algún lugar leí que la hizo María para él, ¿verdad? No tenía costuras, era una túnica especial y les llamaba la atención a los soldados cuando lo maltrataron, ¿verdad? Y se la quitaron a nuestro Señor Jesucristo y la repartieron en suertes entre ellos, pero no quisieron repartirla, sino que en suerte alguien se iba a quedar con ella completa porque era una túnica especial. Está en Juan 19, 23 y 24. Entonces, vemos que hay un tipo de Cristo en la vida de José. José fue vendido por sus hermanos como esclavo por 20 piezas y nuestro Señor Jesucristo también fue vendido por 30 piezas de plata, porque ya era mayor de edad que José, que tenía una juventud todavía de 17 años. Y hay otros comparativos, pero podemos ver que también en Génesis Él les perdona. Cuando llegan sus hermanos allá a Egipto a solicitar la comida, el trigo, y después de que reconoce José a sus hermanos y ya no puede más, los perdona, ¿verdad? De todo lo que le hicieron, todo el daño que le hicieron. Y también Jesucristo, nuestro Señor, perdonó nuestros pecados. Entonces hay un comparativo muy especial en esto, pero esto me hace pensar que todo creyente tiene que reflejar a Cristo. No vamos a ser un tipo de Cristo, ¿verdad? Porque tiene que ser un corazón especial. Hay muchos personajes en la Biblia que son tipo de Cristo por todo lo que pasaron en su vida. Pero todo creyente tiene que reflejar a Cristo. Y nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que ser transformadas para llegar a esa meta, ¿verdad? A lo que Dios quiere. Entonces, hay muchísimos versículos que nos dicen cómo hacer eso. Pues yo pensé en Efesios 3, 14, 21, Efesios 4, 22, 24, Colosenses 3, 12, Romanos 8, 28, Santiago 1, 2, Romanos 8, 35 al 39. Todo esto nos lleva a que las tribulaciones las tenemos que pasar en la fortaleza de nuestra fe, en que tenemos que hacer cosas que nos transformen realmente, y la palabra de Dios es nuestra herramienta especial para hacer todo esto que tenemos que hacer en el camino. Tenemos mucho que estudiar. Nuestro trabajo es diario escudriñar la palabra y estos temas tan importantes que nuestras hermanas preparan, pues como siempre saben, es para nuestro crecimiento espiritual. Yo le doy gracias a Dios por ellas, por el esfuerzo tan grande que hacen, y todas las que no asistimos presencialmente a la conexión, tenemos la oportunidad de repasar estos temas y
llegar a buscar en la palabra de Dios lo que Dios nos esté hablando a nosotros. Dios les bendiga y las dejo con un versículo que me gusta mucho. Les paso este hermoso versículo. Les paso dos. Es 1 de Pedro 5, del 10 al 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos.